Pues sí, lo he vuelto a hacer. Tenemos nueva sección en Vampire Citadel. Ponemos la intro y os lo cuento. ¿Qué pasa, criaturillas de la noche? Bienvenidos a esta nueva sección titulada Monster Invasion. ¿Qué tenemos en esta nueva sección? Pues bueno, tenía yo la necesidad de crear esta sección puesto que yo vengo del mundo del fanzine. Y siempre me ha gustado mucho, sobre todo los fanzines, este tipo de material en el que no lees todo de golpe, sino que tienes cositas desperdigadas por aquí y por allá. En un vídeo sé que no se puede hacer porque hay que verlo de forma lineal, pero me gustaba esa idea de tener pequeños articulitos de cositas, unas cosas de aquí, otras de allá, dispersas por todas partes, y de ahí hacer un programa que he titulado en este caso Monster Invasion. Como digo, Monster Invasion consiste en esas pequeñas reseñas de monstruos, en este caso, pero no solo monstruos cinematográficos. Aquí vamos a tener monstruos de cine, por supuesto, pero también monstruos en la literatura, en el cómic, en la mitología, el folclore y la criptozoología. Y creo que esto puede ser muy interesante porque hay monstruos y criaturas muy desconocidos, sobre todo dentro del mundo de la literatura, del cómic. Aparecen criaturas realmente fascinantes y aquí tenemos un espacio para reseñarlas. En este vídeo, por ejemplo, he metido un poco de todo. He metido cosas de cine, cosas de literatura, incluso monstruos criptozoológicos, como veréis a continuación. Y sin más preámbulos, vamos con todo el material que os tengo preparado. Y vamos a empezar con la criptozoología. A día de hoy hay muchos monstruos y criaturas que la verdad es que son bastante desconocidas, y que salvo en su lugar de origen no han salido demasiado ni han tenido demasiada relevancia. En esta ocasión nos vamos a Australia para hablar del Boonjib. Por aquellos lares esta criatura es muy popular, pero aquí en España no se conoce demasiado, y no sé si en otros países será conocida, pero sí que es verdad que en España la palabra Boonjib a muchos les sonará a chino. Se le ha descrito de varias maneras, hay gente que lo describe como un reptil, otros lo han descrito como un mamífero, otros como una bestia así como semi-prehistórica, tipo monstruo del lago, y al final es que si tiramos del hilo vamos a ver que hay mogollón de criaturas similares a este Boonjib repartidas por todo el mundo. Se dice que el origen del Boonjib deriva de un mamífero marsupial que ya está extinto hace 46.000 años, el Diprotodon. Y aunque hay todo tipo de descripciones al respecto de este ser, lo que sí que coinciden todos es que es un ser peligroso, así que mejor no acercarse ni importunarle. El Boonjib es una criatura de la mitología aborigen australiana, especialmente de las regiones del sureste de Australia. Se describe como un ser acuático de aspecto temible que habita en lagos, ríos y pantanos. Las descripciones del Boonjib varían, pero generalmente se le representa como una criatura grande y peluda, con una cabeza grande y afilada, dientes prominentes y garras poderosas. Algunas descripciones lo comparan con un reptil o un mamífero acuático, mientras que otras lo describen con una forma más sobrenatural. Se cree que el Boonjib está principalmente activo durante la noche, acechando en las aguas oscuras y tranquilas en busca de presas. Su presencia se asocia a menudo con fenómenos misteriosos y desapariciones inexplicables en la naturaleza. Según las leyendas, el Boonjib emite un grito aterrador, que puede causar temor en aquellos que lo escuchan. Se dice que su voz retumba a través de los paisajes nocturnos, provocando terror en quienes se aventuran cerca de su hábitat. El Boonjib tiene profundas raíces en la cultura aborigen australiana, y ha sido transmitido a través de generaciones como una parte importante de la mitología y las tradiciones orales. A menudo se le considera un ser esquivo y misterioso, con poderes sobrenaturales y una conexión con el mundo espiritual. Su presencia en la cultura popular australiana refleja su importancia como una figura emblemática de la mitología aborigen, y como un símbolo de la relación entre los pueblos indígenas y la tierra. En el mundo del cine también ha tenido sus representantes, y una de las películas más conocidas al respecto sería El secreto del lago, dirigida en el año 1986 por Brian Trenchard Smith y Russell Hagg.
Al director seguramente muchos de vosotros le conoceréis por títulos como Los bicivoladores, La noche de los demonios 2... Stunt Rock, Campo de Exterminio, etc. Es un director australiano muy reconocido. Y en esta película tenemos como protagonista a Henry Thomas, que es un niño que vive en un pueblo australiano, en un pequeño pueblo, y allí vive sus aventuras con un par de niñas, que una se supone que es su novia, la otra la hermana de la novia, y un día investigando cruzan los límites de una zona prohibida y llegan a un lago donde los aborígenes cuentan la leyenda del Donkegin. En este caso, el Donkegin sería el equivalente a este Bunjip, o sea, una criatura del lago. Son monstruos que habitan lagos, pantanos, ciénagas y lugares por el estilo. A mí esta era una película que me gustaba muchísimo y la alquilé un montón de veces. Además, el arte de la portada es de Macario Gómez Quibus. No os desvelo nada más y os invito a verla para conocer el origen de este monstruo del lago. Y además tengo también este póster de videoclub, que lo tengo que enmarcar porque me mola muchísimo. Aquí incluye todo el arte de la carátula, la delantera y de la trasera. Entre algunas de las criaturas más bizarras del cine tenemos a estos cíclopes siameses llamados Ajax y Argo, aparecidos en la comedia Los tres chiflados conocen a Hércules, de 1962, una parodia del cine Peplum, donde nuestros queridos protagonistas viajan con una máquina del tiempo a la antigua Grecia. Los actores que interpretaban a estas criaturas eran hermanos en la vida real, y el monstruo en cuestión recordaba mucho al Cíclope de Ulises de 1954 o al Cíclope de Maciste en la Tierra de los Cíclopes de 1961, por eso de ser actores caracterizados, más incluso que las criaturas vistas en el cine de Harryhausen, como el Cíclope de Sinbad y la Princesa o el imponente cormorán de la magistral Jack el asesino de gigantes de Nathan Juran de 1962. Aunque en esta segunda película el que más se parecía a estos hermanos siameses es el ogro gigante de las cavernas, que también tiene dos cabezas, y aunque estos no son cíclopes, sí son del mismo estilo. En este caso eran muñecos animados en stop motion. El tema de Jack mata gigantes es un tema muy recurrido que ha estado muy presente en la literatura, en los cuentos populares, cuentos infantiles y cuentos de hadas, y la verdad es que es una historia muy interesante, pero no hay que confundirla con Jack y las habichuelas mágicas. Son dos gigantes diferentes. El de Jack y las habichuelas sería ese joven que planta esas habichuelas que crecen hacia el cielo, por allí trepa y de repente descubre que hay un mundo de gigantes y uno de ellos tiene una gallina con huevos de oro. Pues bueno, se la roba y se lía. Pero no tiene nada que ver, este otro Jack es simplemente un chico que es un asesino de gigantes, porque en esos tiempos del rey Arturo los gigantes están destrozando la tierra y tiene que salir siempre un héroe valiente que se enfrente contra ellos, en este caso Jack. Leyenda tenía que ser, porque un gigante real de la índole de Cormorán, por ejemplo, pues le hace papilla. Yo por aquí tengo la edición que salió aquí en España de Jack el gigante asesino. Esta creo que es una edición legal porque de hecho la distribuye Suevia y tiene su copyright y todo. Aunque parezca así piratona, yo creo que esta es una edición legal, puesto que sí que es verdad que han sacado ahora recientemente, no hace mucho, una edición en Blu-ray que es un Blu-ray -R de estos. Esa seguramente sea piratona, ya siendo -R está claro. Y es curioso porque esta película jamás salió aquí en España en VHS. Por otro lado, tengo también este libro de Jack el matador de gigantes, que esta es una edición que me gusta mucho. Los primeros datos que hay de esta novela se le atribuyen a J. White de Newcastle, del año 1711, o sea que ya tiene sus añitos. Y luego con los años han ido saliendo diferentes ediciones y diferentes puntos de vista. Supongo que si leemos la primera edición no tendrá nada que ver a esta edición que tengo yo, que además para más Inri es una edición destinada a un público infantil, esta es una edición para niños. Pero aún y todo tiene dibujos muy chulos. Este sería el gigante Blundenborg, pero también aquí aparece Cormorán, que es el más conocido y el más mítico. Y además a Cormorán lo tenemos también en el famosísimo álbum de cromos Monstruos de 1986. Forma parte de la sección de monstruos y leyendas o mitológicos o algo por el estilo. Que también aparece el dragón de esta película de Jack el Matagigantes. Pero bueno, el álbum de cromos de monstruos ya lo sacaré en otra ocasión porque de eso voy a hacer un pedazo de programa que vais a flipar.
Como veis, es una edición bastante chula que la sacó la editorial Molino en el año 1960. Y la portada no tiene desperdicio, con este Jack exhibiendo como trofeo la cabeza cercenada del gigante. Bueno, pues por aquí tenemos al cíclope de Sinbad y la princesa. Efectos especiales, como ya sabéis, de Ray Harryhausen, y dirigida en el año 1958 por Nathan Juran. Nathan Juran era un auténtico crack. Sacó películas muy buenas, como esta Sinbad y la princesa. De él es también la de Jack, el asesino de gigantes, y tiene otros títulos como, por ejemplo, 20 Million Miles to Earth o El ataque de la mujer de 50 pies. Estas pequeñas figuritas son de las primeras que sacaron dentro de la serie de criaturas de Harryhausen. Estas salieron en el año 2000. Las sacó Columbia. Made in China pone por ahí. Y la verdad es que hay que decir que el material es muy frágil, son como de una especie de resina que se rompen con mirarlas. De hecho, otro personaje de estas películas de Harryhausen lo tengo roto, tiene rota la garrota, ese logro aquel gigantesco. Y también tengo a Ymir, el de 20 Million Miles to Earth, que tiene rota una uñita de estas, porque como digo, se rompen con mirarlas. También sacaron figuras de acción de los monstruos de Harryhausen, ya os los enseñaré en alguna ocasión porque tengo más por ahí. Este en concreto me da pena porque solo lo tengo en este tamaño diminuto, que son muy pequeñitos, son así chiquitines. Pero sacaron la figura de acción y para cuando me quise dar cuenta ya era demasiado tarde y ya estaba muy cara. Pero por lo menos llega a tiempo para pillarme las de Furia de Titanes, que fueron Medusa, Calibos y el Kraken. De la nueva hornada de figuras de monstruos de Ray Harryhausen, estas serían las primeras del año 2000. Pero si nos remontamos a la década de los 80, la casa Mattel sacó figuras de acción de la película Furia de Titanes. Es muy conocido y muy querido por todos los coleccionistas el famoso Kraken. Yo de hecho lo ando buscando. Yo tengo el Kraken de esta nueva edición, que bueno, que ya tiene también sus añitos, y a día de hoy son muy difíciles de conseguir y están bastante cotizados. Pero el Kraken que a mí me corta la pana realmente es el Kraken de Mattel, pero que ese es imposible, ya lo doy por perdido. Por ahí arriba he querido acompañar de este libro que sacó la editorial Mauchi en el año 1960 de Sinbad y la princesa. Pero esto lo vamos a ver en otra ocasión, cuando hablemos ex profeso de la película Sinbad y la princesa y del cine de Harryhausen. Tengo también el álbum de cromos, por cierto. En 1959, Edward L. Kahn dirige The Four Schools of Jonathan Drake. El argumento gira en torno a un antropólogo llamado Jonathan Drake, que investigando la historia de su familia descubre que uno de sus ancestros fue asesinado y decapitado por una tribu de jíbaros en el siglo XVII. La tribu tenía la costumbre de reducir las cabezas de sus enemigos como trofeos, pero además lanzaron una maldición que afecta a todos los miembros de la familia, en la que las cabezas de todos ellos serán cortadas y reducidas a calaveras a no ser que puedan evitar la maldición. A medida que Drake investiga, se va encontrando con una serie de asesinatos inexplicables, donde las víctimas terminan con la cabeza cortada, llegando a la terrible conclusión de que él es el próximo en la lista. Deberá para ello detener la maldición antes de que sea tarde. Por alguna extraña razón, en Estados Unidos es muy popular el tema de las cabezas reducidas. Esto es una moda que viene arrastrando desde hace décadas. Ya en las décadas de los 50, 60 era algo muy recurrente, porque no olvidemos que en Estados Unidos vienen también de un tipo de cultura que tiene mucha relación con el tema de los ídolos, el rollo tiki, lo hawaiano. No estoy diciendo que esta gente redujera cabezas, pero sí que es un poco similar, y les gusta todo eso tribal muchísimo. Esta película yo la tengo en una edición doble con Voodoo Island, y además estas de Midnight Movie venían con subtítulos en castellano. Y hablando de cabezas reducidas, tengo esta por aquí. Esta en concreto la tengo en el salón colgada de una lámpara de estas medievales en forma de rueda, la tengo ahí colgada, y la verdad es que queda muy chula. Como veis, tiene todos los detalles, la boca cosida. Los ojos debería tener cosidos, bueno, en este caso los tiene cerrados, pero bueno, da el pego. Encima con la cabellera, y además esta debería ser la escala original de una cabeza reducida.
Ya lo sabes, suscríbete al canal o te reduzco la cabeza. Por otro lado tenemos este magnífico kit de 1975 que tiene a Vincent Price ahí en portada y como veis es un juego de cabezas reducidas hechas con esculturas de manzanas. Todavía no lo he estrenado, tiene muy buena pinta y las acabaré haciendo y realmente es un kit que tengo desde hace ya bastante tiempo. Este me lo compré en Estados Unidos cuando fui allí en el año 2014. O sea que el kit ya tiene la friolera de 10 años y todavía no lo he utilizado. Lo he dejado tal cual lo compré, además la caja está en perfectas condiciones. Esto simplemente consiste en una máquina que es como una especie de hornillo, como estos monstruos de cocinar que se hacían en los años 60, yo tengo varios por ahí, y lo que tienes que utilizar como materia prima son manzanas. Las manzanas se meten en este especie de cubilete, no sé exactamente cómo funciona, pero es algo así. Funciona por calor, las quema o las momifica o algo así, algo parecido, y acaban teniendo pues este aspecto más o menos. Y luego también contienen estas cabelleras para darle el toque ese de que tienen pelo. Realmente pues es como una especie de pelo sintético, hay varias pelucas dentro de la caja de varios colores y se las colocas a las manzanas, a las caras amorfas que te salen cuando las has reducido. Pero bueno, está muy chulo y muy interesante, las tengo que hacer y a ver si os las enseño en el canal. Tengo también de esta película un par de fotos originales, esta que veis por aquí con ese criado maléfico, que era el ayudante de ese personaje que era una especie de Mad Doctor, que era el encargado de reducir las cabezas, y esta otra. En 1964 saltaba la noticia en la revista Mad Monsters número 9 que una nueva película de hombres lobos se estaba produciendo a manos de Robert Diez, presidente de Prim Productions. La película iba a llevar el título de Devil Wolf of Shadow Mountain. La acción transcurría en el lejano oeste, donde un joven llamado Aben Hunter, cazando un ciervo, es atacado por un ser licantrópico, que le convierte a su vez en hombre lobo. Aben intenta recurrir a la medicina tradicional india para buscar una cura a su tormento. Sin embargo, en las noches de luna llena se convierte en una criatura salvaje ávida de sangre. El maquillaje de hombre lobo corre a cargo de John Booth Cardos, y Gary Kent figura como el director, al que se le atribuye otra película inexistente titulada Insane Demons of Topanga Canyon. En la propia revista se incluyen algunas fotografías, sin embargo, este título se trata de una película falsa, ya que lo único que existe son las fotos de maquillaje del hombre lobo, el resto fue un intento de una película frustrada que nunca llegó a ver la luz. Las escenas del oeste que aparecen en el artículo escrito por Vince Saxon, sospecho que Bill Warren bajo seudónimo, pertenecen a un desconocido western titulado Run Home Slow, que se estaba rodando en aquel momento. Aunque esta película haya resultado ser un fake, tenéis que saber que sí que existió un western terrorífico con hombres lobo, como esta de Werewolf, dirigida en el año 1956 por Fred F. Sears, que como veis esta es una edición del Atelier 13. La Atelier 13 era una casa que estaba aquí en España y sacaba películas de terror y ciencia ficción, sobre todo ciencia ficción de los años 50, y la verdad es que se curraban unas ediciones muy chulas. Las primeras ediciones que sacaron las sacaban en este formato Digipack y luego ya las sacaban en cajas normales. Como veis, tiene también un libreto muy interesante y cuidaban todos los detalles. Además, incluían extras muy interesantes, como en este caso tenemos Wolf Blood, que es una de las primeras películas mudas de los años 20 que trataban el tema de los licántropos. Como veis, en los años 60 ya se hacían fakes de películas, y en este caso no me he podido resistir y he tenido que acudir a Ruth Risman para que nos diseñe cómo serían estas películas falsas que nunca llegaron a ver la luz. Y aquí las tenéis. En el cine de terror siempre hemos tenido personajes que han emulado a El fantasma de la ópera, similares en esencia pero en diferentes contextos o escenarios. Tenemos el caso del Fantasma del Paraíso,
Phantom of the Mall o este Phantom of Hollywood. Aquí estamos ante un producto televisivo dirigido en el año 1974 por Jen Leavitt, donde un misterioso enmascarado vestido con indumentaria medieval que vive en los subterráneos de un antiguo estudio de cine dará cuenta de todos aquellos que quieren demoler su queridísimo estudio. La película aborda el tema de la preservación del patrimonio y cómo un antiguo actor desfigurado pierde completamente la cabeza con tal de salvar sus estudios. En 1919, el autor belga Jean Rey, creador del mítico Harry Dixon con el seudónimo de John Flanders, escribe el relato corto titulado Le Gardien du Cimetière, que años más tarde, en noviembre de 1934, sería traducido y publicado en la mítica revista pulp Weird Tales. La historia trata sobre un hombre que consigue un nuevo trabajo en un cementerio, pero el lugar es tétrico y sombrío, y además el gran panteón de la duquesa Opolchenska oculta muchos secretos, especialmente por las tumbas cercanas de los anteriores cuidadores del cementerio. El protagonista de la historia decide investigar, pero para su espanto descubrirá que la duquesa es una terrible vampira, que lleva años nutriéndose de la sangre de los cuidadores del cementerio. A pesar de que el relato tiene una buena atmósfera, infringe en su final una de las reglas básicas de cómo matar a un vampiro. Igualmente merece una lectura. Si os interesa leer este relato, lo podéis encontrar en esta revista Weird Tales, que es un tomo que recopila historias del año 1934. Estos tomos los saca la gente de Barsoom, y los podéis encontrar fácilmente, a no ser que estén descatalogados, por supuesto. Y aquí tendremos el relato en cuestión, La Duquesa del Cementerio. En 1972, el autor estadounidense Lynn Carter edita la novela Handar of Callisto, la primera de una saga de 8 libros de ciencia ficción y fantasía. El protagonista, Jonathan Dark, perdido en una selva de Camboya, encuentra un pozo que le teletransporta a otro mundo, concretamente a Callisto, una luna de Júpiter, o Thanator, como la conocen sus habitantes. Allí vivirá múltiples aventuras y peligros, pero también conocerá a la princesa Darluna, de la que se enamora. Pronto será conocido con el nombre de Handar. En sus aventuras por Calisto tendrá que enfrentarse a piratas espaciales, roedores mortíferos y a un enemigo aún peor, la bestia del Tagar, un gigantesco y colosal tigre, dientes de sable con cuernos letales y una cola en forma de látigo serrado. La saga Calisto permanece inédita en nuestro país. En ella podemos ver muchas similitudes con otras sagas de héroes teletransportados también a otros mundos fantásticos, como John Carter de Marte de Edgar Rice Burroughs o el Gore de John Norman. Aprovecho que estamos hablando de Gore, de esta magnífica saga escrita por John Norton, para mencionar 2 películas que salieron aquí en los 80, en la época del videoclub, y que las sacó Ízaro Film, basadas en estas novelas de John Norton. Se trata de Gore y Gore 2. Con esta de Gore 2 había mucho cachondeo en los 80, porque lo típico que decías, ¿has visto Gore 2? Y era un poco extraño. Bueno, pues estas 2 películas estarían ambientando las primeras novelas de John Norton. Y aquí nos encontramos con un personaje, que es este de aquí, que se llama Tal Cabot y está interpretado por Urbano Barberini. Urbano Barberini, seguramente muchos le conoceréis, porque es el tipo de la moto que va cercenando demonios en la película Demons. Bueno, pues en este tipo de películas estos protagonistas se encuentran transportados a un mundo fantástico, como a una especie de universo paralelo, y en este caso Tal Cabot se ve transportado al mundo de Gore, a través de un anillo mágico o algo por el estilo. Era muy habitual en aquellos años que personajes de nuestro mundo se vieran transportados a mundos fantásticos. Tenemos el ejemplo de Dragones y mazmorras en la serie de animación, los que he mencionado anteriormente en el vídeo, que son los más populares, pero también tenemos otras sagas fantásticas que recurren a este recurso, como por ejemplo la de El tapiz de Fiona Barr, El reino de Darkwath o los libros de Witchworth, Un mundo embrujado. Esas novelitas a mí me gustan muchísimo. La autora es André Norton, pero por desgracia aquí en España no han llegado más que creo que 2 títulos. Yo tengo 3 libros de El mundo embrujado, Mundo de Brujas,
pero uno de ellos es de Argentina, por lo cual aquí en España, si mal no recuerdo y si mis cálculos no fallan, han llegado solo 2 novelas traducidas de toda la saga de Witchworld, que son un montón. Pero bueno, de eso ya iremos hablando. Todo este tipo de material se englobaría dentro del género espada y planeta, porque realmente no es espada y brujería como tal. Es más tipo de corte ciencia ficción, fantasía, pero con ese toque tecnológico, que es lo que distingue a la espada y brujería de la espada y planeta. Estas dos que sacó Ízaro, la verdad es que eran clasicazos de videoclub, todo el mundo las conocía en la época. Pero a día de hoy, por desgracia, estas son películas muy controvertidas porque la propia obra de John Norton es súper controvertida. A John Norton se le ha tachado de misógino, de homófobo, de sexista, bueno, de un montonazo de cosas. Y hombre, no iban del todo desencaminados, pero hay que entender que esto es ficción. Claro, yo no estoy en la piel de John Norton y no sé lo que pensaba realmente respecto a las mujeres, a la homosexualidad y todo esto, pero bueno, me consta que en algunas de las novelas de Gore hay homosexualidad. Y ahora os voy a ir sacando las novelitas que sacaron aquí en España de Gore, que dejaron la colección como siempre inconclusa. Hay muchísimas más, hay 30 y tantas, pero aquí solo llegaron 14 títulos. De todas formas, de las películas y también de las novelas, creo que haré un vídeo especial sobre Gore porque es algo muy interesante. Aquí tenemos el primer título, El guerrero de Gore. Esto lo sacó la editorial Ultramar dentro de una colección que se llamó Erótica and Fantasía y tenía muchos títulos muy interesantes. De Gore, como digo, sacaron 14. Pues este sería el primer título, El guerrero de Gore. Después llegó Proscritos de Gore y seguidamente Los reyes sacerdotes de Gore. El mundo de Gore es un mundo de barbarie absoluta. Como digo, es un mundo de espada y planeta muy tecnológico, pero a la vez muy rudimentario en el sentido de que todo es típico de espada y brujería y es un mundo tipo medieval mezclado con algo de Mad Max y cosas por el estilo. En el mundo de Gore, lo que más impera y por lo que más es conocida esta saga es por el tema sexual. Es un tema muy importante y muy recurrente en este universo, que, como digo, es una especie de multiverso. Realmente sería una especie de dimensión que está ligada a la Tierra. Y este personaje se ve transportado a este mundo donde se encuentra que hay tráfico de esclavos, sobre todo de esclavas. Se recurre mucho al sexo sadomasoquista, hay mucho de eso. Y claro, esto ha molestado mucho porque a las mujeres se las trata básicamente como esclavas. En el mundo de Gore, las mujeres prácticamente no tienen ni voz ni voto. A pesar de que hay esclavos masculinos también, lo que abunda más son las esclavas femeninas. Y bueno, eso evidentemente molesta muchísimo, pero realmente estamos hablando de que es una saga que es de fantasía y de ficción. Como dije antes, yo no estoy en la mente de John Norton, yo no sé lo que él opinaba realmente al respecto, pero él se centró en ese mundo y lo creó así. Y la verdad es que las novelas están muy bien, o sea, a pesar de toda esa barbarie y toda esa bestialidad que se comete contra las mujeres, las esclavas, el sexo desenfrenado, etcétera, sí que hay muchos elementos de aventura, muchos elementos de intrigas, hay muchas tramas, subtramas, y luego también descubrimos, por ejemplo, en este tercer libro, a los reyes sacerdotes de Gore y quiénes son exactamente. Hay bestias, hay criaturas, pero sobre todo abunda la raza humana. Aunque, como digo, los reyes sacerdotes van más allá de lo humano, es extrahumano, pero no quiero desvelar nada porque yo os diría que lo leyerais mejor, sobre todo estas 3 primeras novelas que son las mejores. Pero bueno, hay muchas donde se va explorando más el mundo de Gore. Tenemos la cuarta, Nómadas de Gore, El asesino de Gore, que es la quinta, la sexta, Los conquistadores de Gore, la séptima, Cautiva de Gore. Luego ya, a medida que va avanzando la colección, se va ahondando más en diferentes personajes que van contando la historia desde su propia perspectiva.
Por aquí tenemos Los Cazadores de Gore, porque Gore es un mundo que está estructurado como en diferentes jerarquías. Hay señores de la guerra de Gore, hay cazadores, conquistadores, nómadas, hay de todo un poco. Los intrusos de Gore, seguimos con Tribus de Gore, que sería el libro número 10, La esclava de Gore, Bestias de Gore, como veis también hay monstruos y criaturas, y por último, los dos últimos libros traducidos al español, Exploradores de Gore, y este 14 que sería El esclavo luchador de Gore. Como veis también hay esclavos, no solo esclavas. Es una pena que no hayan continuado traduciendo esta colección. Como digo, hay 30 y tantos libros, hay un montonazo, y se ha quedado inconclusa. Realmente este hombre ha seguido sacando novelas y novelas y no se le acaba la mecha al tío. Tiene imaginación y realmente son buenas novelas. Yo las recomendaría. Si obviamos un poco todo el tema de la misoginia, de todo ese rollo del sexo chungo y estas historias, aparte de todo eso, las novelas son muy recomendables. De todas formas, de Gore creo que hablaré en un vídeo especial, centrándome más en los detalles, en cómo funciona ese universo, en todos los libros, por lo menos los que me he leído yo, que son estos de aquí, y haré un vídeo especial dentro del apartado que tengo de fantasía, porque bueno, esto, lo que es Espada y Planeta, también lo estoy englobando dentro de ese apartado. Esto ha sido simplemente un pequeño vídeo introductorio, más o menos para que sepáis un poco del mundo de Gore. Y ya para finalizar vamos con el tema que a muchos de vosotros os va a interesar bastante, a otros no tanto, pero quería meter aquí sí o sí. Realmente, como ya sabéis, no me voy a extender mucho al respecto. Hace un par de programas hice una canción con inteligencia artificial y la cosa me salió rana. Se me echaron encima varios anti-IAs y yo lo expliqué, lo intenté explicar de la mejor manera que pude. De hecho, en la pestaña comunidad tenéis todo mi manifiesto ahí, donde pongo toda la parrafada de todo lo que pasó. Y al final concluyó la cosa en que tuve que retirar el vídeo debido a presiones de unos y otros. Luego, por otro lado, también recibí rapapolvos de gente que me decía que como había retirado el vídeo, que era mi canal, que yo podía hacer lo que quisiera. Evidentemente yo dentro del canal puedo hacer lo que quiera, pero no me mola andar con temas polémicos. Y es que no debería ser un tema polémico, y aquí sí que voy a zanjar ya el tema de las IAs, porque realmente lo que estoy haciendo yo es diseño digital, que en ningún caso interfiere en el diseño artístico tradicional de toda la vida o en la música. Esta canción que he generado por IA no va a competir con ninguna canción real hecha por un grupo real. Esta canción, como digo, es dentro del ámbito del canal. Formará parte del lore, por así decirlo, del canal. Y es que tenía muchas ganas de hacer algo relacionado con el tema de los juegos de rol. Y como veis, lo he enfocado por ese punto de vista. Tengo que decir que este vídeo, a pesar de que tenga una duración bastante reducida, dura 2 minutos con algo, a mí me ha llevado la friolera de 5 horas hacerlo. Parece mentira, pero me he tirado 5 puñeteras horas para hacer un vídeo de 2 minutos y pico. Y es que al final la edición lleva más curro de lo que parece. Realmente lo que he querido hacer aquí es también rendir una especie de tributo a lo que se llama OSR. Dentro de los juegos de rol, además, a día de hoy está muy en auge, se está poniendo muy de moda el tema OSR. Las siglas querrían decir algo así como Old School Renaissance. Y todo esto del OSR hace referencia a aquellos reglamentos más sencillos de los primeros Dungeons and Dragons, Tunnels and Trolls, incluso los librojuegos típicos de Elige tu propia aventura o similares. Y aquí, como digo, he querido hacer un poco ese rollo y incluir también criaturas de las primeras que te encuentras cuando desciendes por primera vez a un calabozo sombrío, a esos dungeons que siempre estaban habitados por este tipo de monstruos. Solías encontrarte pues los cubos gelatinosos, légamos, babazas, kobolds, ñolls, esqueletos vivientes y cosas por el estilo. Ni que decir tiene que todas las imágenes que he hecho para acompañar al vídeo las he hecho con inteligencia artificial generativa.
Además las he tratado con un programa especial que es una especie de Photoshop, no es el Photoshop en concreto, pero es algo similar, o sea que todas las imágenes realmente el resultado que veis aquí no es como me salieron a mí. Las he tratado, les he cambiado los colores, les he potenciado algunas cosas, les he quitado otras y en definitiva las he dejado como un poco quería yo que quedaran. Dentro de la limitación que, claro, la inteligencia artificial al final te genera algo que a lo mejor no es lo que tú estás buscando. De hecho, no es tan fácil conseguir imágenes que se adecúen a lo que tú estás buscando. Yo, por ejemplo, de cada 100 imágenes que hago, a lo mejor me valen 10. Por poner un ejemplo. Y en el tema de la música es más complicado todavía, porque yo estoy utilizando un programa que tengo 50 créditos diarios que se gastan con solo mirarlos y además te genera canciones que son muy malas, o sea, no tienen ni pies ni cabeza. Pero en este caso sí que por fin me hizo un tema que era lo que estaba precisamente en mi mente. Yo quería hacer algo que tirara mucho de la nostalgia, que fuera un tema a medio tiempo, una especie de balada, que recordara pues eso, a canciones aparecidas en películas como El Hobbit, pero no la de Peter Jackson, sino la de animación de los 70, la de Rankin y Bass, que cuando se reúnen ahí todos los hobbits en la casa de Bilbo, cantan la canción aquella famosa, que por cierto, la película del Hobbit de Peter Jackson está bastante bien recreada, es una especie de homenaje a aquella canción aparecida en la película de animación de los 70. También esa nostalgia que desprendían bandas sonoras como El vuelo de los dragones, El último unicornio y todas esas que realmente notabas que era como una fantasía envuelta en una melancolía que la verdad es que daba bastante pena, pero a su vez te atrapaba y te cautivaba por completo. Pues eso es más o menos lo que he intentado hacer en esta canción. Y cuando me salió, el resultado para mí fue espectacular. Es una especie de balada, por así decirlo, de heavy metal. Englobadlo dentro de ese término si queréis, pero realmente creo que ha salido una canción bastante interesante. Hice este videoclip con estas imágenes y ya se lo he pasado a un par de personas, amigos de confianza y tal, y uno de ellos me ha comentado que a la primera escucha, pues sí, le gustó la canción, le entró desde el principio, pero que cuando la escuchó por segunda vez, que ahora no se puede quitar la puñetera canción de la cabeza, que le está repicando ahí todo el tiempo y la tiene que escuchar en bucle. Y eso, y vuelvo a repetir que esto no tiene ningún tipo de pretensión, es simplemente divertirnos, enseñar cosas y que está todo hecho dentro del contexto del canal, que no tiene más pretensión más allá de esto, ni pretendo ser artista, ni pretendo ser músico, ni muchísimo menos, es simplemente para divertirnos todos y ver nuevas cosas también, nuevo material. Y con esto ya corto el rollo y os dejo con el tema, a ver qué os parece. Cierras los ojos y en tus sueños se alza un castillo envuelto en niebla. El paraje es sombrío, las tierras son baldías. Diriges tus pasos hacia la fortaleza y en tus pensamientos aparece el mensaje del rey brujo, controlador del laberinto y de las mazmorras que se encuentran en los subterráneos del castillo plagado de monstruos y desafíos. Tu historia comienza aquí, en esta fortaleza llena de pena y dolor. El castillo de las sombras. Beneath the shadows of a blood-red moon, in the heart of the ancient forest gloom, beyond the gates a castle stands tall, where darkness looms and evil crawls. Within the dungeons a sinister beast, feasting on souls, devouring the deceased. A dragon's fire, blacksmith's forge, a battle of power, bloodshed and remorse. In the castle of shadows, the warriors rise. With sword and shield they face the demise of monsters and demons that dare to roam in this epic tale of the castle's doom. And this epic tale of the castle's doom.
Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado esta nueva sección de Monster Invasion y como siempre digo, si os ha gustado este vídeo, dejadme un like, dadle a la campanita para que os avise de futuros vídeos, suscribiros al canal si no lo estáis ya y dejadme todo tipo de comentarios. Y sin más, me despido y nos vemos en próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete. Ayudas mucho al canal.